Esta historia me la contó mi padre, y es de la siguiente manera. Mi abuelo era minero, y para trasladarse a la mina, tenía que levantarse a las 3 de la madrugada para iniciar su camino a pie en el monte. Asimismo, pasaba por la orilla de un río, y en una ocasión, vio una pequeña niña vestida a la moda antigua. En esa época habría sido de mediados de los 1800. Esta niña le hacía señas, y cuando se acercaba, la niña desaparecía de pronto. Así transcurrieron varios días, en el que al pasar por la orilla del río, mi abuelo veía aquella aparición, y al comentarle a sus compañeros de trabajo, los cuales eran mineros rudos de provincia, estos no se mofaban como pudieran pensar ustedes, sino al contrario, se santiguaban con temor y le decían a mi abuelo: háblale al ánima, a lo mejor te lleva al tesoro. Un día de descanso, raro en aquellos tiempos, mi abuelo se levantó pensando que se le había hecho tarde. Recriminó a mi abuela y la reprendió. Salió corriendo por la vereda hacia la mina y se dio cuenta de que ya estaba aclarando. Se extrañó que no encontrara a ninguno de los trabajadores por el camino, hasta que llegó a la orilla de aquel río y se acordó que no había trabajo. Aquel día, dispuesto y más molesto aún, dio media vuelta para regresar a la casa, cuando de pronto vio a esa niñita de no más de 5 años, con un vestido inmaculadamente blanco y con sus botitas blancas también, sin una mancha de tierra o lodo. Mi abuelo se acercó y le preguntó: ¿qué haces aquí solita, criatura del Señor? ¿Estás perdida? La niña le contestó: sí, hazme un favor, llévame al otro lado del río. De aquel lado está mi casa, y si me atraviesas, te daré todo lo que quieras. Mis padres tienen mucho dinero. Mi abuelo, con desconfianza y trabajando su mente a 1000 por hora, pensó: ¿cómo es posible que una niñita de esa edad esté por aquí, y a estas horas, y en época de lluvias, sin ninguna sola mancha ni siquiera en los zapatos? La niña le volvió a decir: ándale, señor, cárgame y llévame al otro lado del río. Esta es la parte menos honda, y no me quiero ensuciar. Te daré todo lo que quieras. Ante la insistencia de aquella niña, mi abuelo accedió a llevarla, pero solo hasta la mitad del río. Cuando se acomodó a la niña en la espalda, ella le inquirió: solamente no vayas a voltear, oigas lo que oigas. Del otro lado estará una gran vasija de monedas, pero no vayas a voltear. Cuando le dijo esto, ya iba por la tercera parte del río, cuando empezó a sentir que el peso que traía en sus espaldas se hacía cada vez mayor. Y cuando quería voltear a ver lo que pasaba, la voz de la niña le decía: no voltees, por favor, apúrate, ya falta poco. Cuando le faltaban unos cuantos metros para llegar a la orilla, la curiosidad fue más fuerte que aquel hombre, y al voltear, ¿cuál fue su sorpresa? Que en vez de encontrar a la niña en sus espaldas, encontró una víbora, o al menos así le llamó él, enorme y gruesa, con unos grandes colmillos y baba espesa que escurrían por sus fauces. Al ver aquello, mi abuelo le gritó espantado: ¡Ave María Purísima!, al tiempo que aventaba aquella cosa al río. En eso, aquel ser le dijo: te dije que no voltearas, ya te faltaba poco. Señor, ándale, llévame. Mi abuelo no hizo caso y se empezó a alejar sin darle la espalda a aquel ser. Cuando éste se sumergió, vio como al otro lado del río empezaba a arder. Dicen que cuando eso pasa es porque te están mostrando el tesoro. Bien, mi abuelo corrió a su casa y no contó lo sucedido hasta varios días después. Y esto con sus amigos del trabajo, los cuales le recriminaron que por qué no había escarbado donde vio arder. Mi abuelo objetó que eso no era para él, que era cosa del demonio. Así pasaron varios días,
hasta que dos de sus amigos desaparecieron. A uno nunca lo encontraron y al otro lo hallaron vagando por rumbo de la orilla del río, repitiendo lo siguiente: yo te llevo al otro lado del río, yo te llevo al otro lado del río. Y antes de morir, ese amigo, en un destello de lucidez, le comentó cómo fueron la otra persona y él al lugar donde les dijo mi abuelo que había visto arder, y en donde aventó aquel monstruoso ser, y que lo único que recuerda es a la niña pidiéndoles que le ayudaran a cruzar el río. Eso y nada más. Varios días en el que al pasar por la orilla del río, mi abuelo veía aquella aparición, y al comentarle a sus compañeros de trabajo, los cuales eran mineros rudos de provincia, estos no se mofaban como pudieran pensar ustedes, sino al contrario, se santiguaban con temor y le decían a mi abuelo: háblale al ánima, a lo mejor te lleva el tesoro. Un día de descanso, raro en aquellos tiempos, mi abuelo se levantó pensando que se le había hecho tarde. Recriminó a mi abuela y la reprendió. Salió corriendo por la vereda hacia la mina y se dio cuenta de que ya estaba aclarando. Se extrañó que no encontrara a ninguno de los trabajadores por el camino. Esta historia me la contó mi padre, y es de la siguiente manera. Mi abuelo era minero, y para trasladarse a la mina, tenía que levantarse a las 3 de la madrugada para iniciar su camino a pie en el monte. Asimismo, pasaba por la orilla de un río, y en una ocasión, vio una pequeña niña vestida a la moda antigua. En esa época habría sido de mediados de los 1800. Esta niña le hacía señas, y cuando se acercaba, la niña desaparecía de pronto. Así transcurrieron una gran vasija de monedas, pero no vayas a voltear. Cuando le dijo esto, ya iba por la tercera parte del río, cuando empezó a sentir que el peso que traía en sus espaldas se hacía cada vez mayor. Y cuando quería voltear a ver lo que pasaba, la voz de la niña le decía: no voltees, por favor, apúrate, ya falta poco. Cuando le faltaban unos cuantos metros para llegar a la orilla, la curiosidad fue más fuerte que aquel hombre, y al voltear, ¿cuál fue su sorpresa? Que en vez de encontrar a la niña en sus espaldas, encontró una víbora, o al menos así le llamó él, enorme y gruesa, con unos grandes colmillos y baba espesa que escurrían por sus fauces. Con desconfianza y trabajando su mente a 1000 por hora, pensó: ¿cómo es posible que una niñita de esa edad esté por aquí, y a estas horas, y en época de lluvias, sin ninguna sola mancha ni siquiera en los zapatos? La niña le volvió a decir: ándale, señor, cárgame y llévame al otro lado del río. Esta es la parte menos honda, y no me quiero ensuciar. Te daré todo lo que quieras. Ante la insistencia de aquella niña, mi abuelo accedió a llevarla, pero solo hasta la mitad del río. Cuando se acomodó a la niña en la espalda, ella le inquirió: solamente no vayas a voltear, oigas lo que oigas. Del otro lado estará un... Hasta que llegó a la orilla de aquel río, se acordó que no había trabajo. Aquel día, dispuesto y más molesto aún, dio media vuelta para regresar a la casa, cuando de pronto vio a esa niñita de no más de 5 años, con un vestido inmaculadamente blanco y con sus botitas blancas también, sin una mancha de tierra o lodo. Mi abuelo se acercó y le preguntó: ¿qué haces aquí solita, criatura del Señor? ¿Estás perdida? La niña le contestó: sí, hazme un favor, llévame al otro lado del río. De aquel lado está mi casa, y si me atraviesas,
Te daré todo lo que quieras. Mis padres tienen mucho dinero. Mi abuelo